el 22 de septiembre de 2023, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en su discurso durante el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebró en Nueva York, pues expuso el futuro de Oriente Medio en su mapa, en el que, obviamente, si se fijan ahí, Palestina desaparece. Y su lugar está ocupado por un nuevo corredor muy parecido al anunciado 3 semanas antes en la India por los líderes del G20, ¿no? El Indio Medio Oriente. Y para ello se necesita la erradicación de la población palestina en el recorrido por el que va a pasar ese corredor comercial, con el fin de aprovechar el corredor y formar un nodo de gas para Europa a través de Israel, creando un canal que evidentemente rivalizaría con el canal de Suez de Egipto, y para ello se procedería a la ejecución de un antiguo plan de israelí llamado el proyecto del canal Ben Gurion, que ahora veremos más adelante en qué consiste, lo que separaría a Asia y específicamente a China de su proyecto de nueva ruta de la seda, y Netanyahu denominó a este proyecto una revolución en el mundo del transporte en Israel, pues también incluye un proyecto de tren ligero de 27.000 millones de dólares en Tel Aviv, que conectaría la ciudad norteña de Kiryat Simona con el puerto de Eilat al sur, en la salida al Mar Rojo, ese que tiene 10 kilómetros de costa nada más, tan importantes. Bueno, las dos islas, situadas en el extremo sur del Golfo de Aqaba, eh, bueno, han sido siempre una fuente persistente de problemas, como ya hemos visto antes, cuando tuvieron que firmar el Tratado de Paz y cuando se produjo el bloqueo por parte de Israel. Y Egipto las empleó siempre como una herramienta estratégica, para hacer daño o para castigar a Israel. Bueno, pues el rey Farouk cerró el acceso a estas islas a Israel, de hecho, reconociendo la importancia estratégica que tenían, pero Egipto transfirió la propiedad de las islas a Arabia Saudí con la mediación estadounidense en 2016, garantizando así el control israelí de esa salida de Eilat al Mar Rojo, y de esta manera formó parte del proceso de normalización de las relaciones entre Egipto e Israel. Bueno, pues esto supuso la redefinición de las fronteras entre Arabia Saudí y Egipto, y las islas y el Sinaí pues también terminaron por redefinirse, literalmente en una frontera concreta, con el fin de establecer un corredor seguro que cumpla con las leyes de aguas territoriales. Y este acuerdo permitía legalmente el paso de Israel al Mar Rojo sin tener que navegar por todas las complejidades de las leyes internacionales por las que lo había hecho hasta la fecha, y eliminó el obstáculo del libre acceso de Israel al Mar Rojo, ¿no? En estas circunstancias y con estos anuncios, tenemos que llega ya en este año 2023, el 7 de octubre de 2023, que mientras los israelíes festejaban la fiesta de Sukkot, pues varios periodistas y fotógrafos de las agencias internacionales de noticias Associated Press y Reuters, tanto como la cadena CNN y el New York Times, pues cruzaron la frontera de la Franja de la Gaza junto con el resto de los milicianos de Hamas, principalmente, y de la yihad islámica, que también había alguno, y que lanzaron un ataque contra Israel desde la Franja de Gaza con una salva de cohetes, una andanada de cohetes, y con parapentes, camiones, motocicletas, bueno, lo que hemos visto todo en los vídeos, y un ataque de comandos que llegaron hasta la ciudad israelí de Sderot y que atacaron varios kibbutz, capturando a distintos rehenes que se trasladaron a la Franja de Gaza. Bueno, la pregunta del millón es, ¿cómo se ha podido producir un fallo de inteligencia de esta magnitud por parte de uno de los dos servicios secretos y de inteligencia con mejor tecnología y formados del mundo? Pues parece ser que se enteraron los periodistas, pero no se enteraron ellos. Y en consecuencia, pues prácticamente todas las brigadas de las fuerzas de defensa de Israel estaban desplegadas frente a Cisjordania y habían despejado las rutas de Gaza, facilitando así la ejecución de aquel atentado. En este momento, Israel ha dicho que es que
que la franja de Gaza en ese instante no era sospechosa de nada y ha reaccionado al final pues invadiendo en esa operación Espadas de Hierro en la franja de Gaza y en este momento lleva causado ya más de 23.000 muertos. Y durante una sesión de emergencia, el 19 de octubre de 2023, 12 días después, Mustafa Bakri, que es un miembro de la Cámara de Representantes de Egipto, indicó que el objetivo israelí es despoblar Gaza para despejar la ruta del canal Ben Gurion. Y según un estudio publicado por Civil Daily el 13 de noviembre de 2023, se dice esto. Las aspiraciones de Israel de obtener el control total sobre la franja de Gaza y eliminar a Hamás pueden estar vinculadas a una ambiciosa oportunidad económica, la creación del proyecto del canal Ben Gurion. ¿Qué es el canal Ben Gurion? Bueno, pues durante más de 150 años el canal de Suez ha servido como yugular del comercio internacional y una parte importante del comercio mundial fluye a través de este estrecho canal, lo que genera a Egipto miles de millones de ingresos anuales por los peajes y las tasas que cobra por el paso. Sin embargo, Egipto también ha utilizado el paso por el canal en contra de su normativa internacional originaria para causar perturbaciones recurrentes al canal, al margen de las puramente accidentales que pudieran producirse. De hecho, la... perdón, esto es el mapa de la iniciativa económica occidental, patrocinado por los Estados Unidos. Podemos apreciar que pasa por el estrecho de Hormuz, cruza toda la península del Sinaí, toda la península de Arábiga, hasta llegar a la costa, el puerto de Haifa, que está justo al lado, muy cerquita de la franja de Gaza, para llegar al puerto en Grecia. Finalmente, el volumen de mercancías. Bien, pues eso que vemos ahí en el mapa marcado en azul es el trazado original de del canal de Ben Gurion. También, si se dan cuenta, está marcado el territorio en un color beige de Cisjordania y apenas se aprecia, pero está justo donde el lugar, junto al lugar en el que desemboca en el Mediterráneo el canal de Ben Gurion, la franja de Gaza y la zona norte de la franja de Gaza. Bueno, pues la Convención Internacional de Constantinopla, que fue firmada en 1888 por las potencias europeas de la época, garantizaron el derecho de paso a través del Canal de Suez a todos los barcos en tiempos de guerra y de paz, sin limitación alguna, no se podía limitar. Sin embargo, como el canal fue nacionalizado por Gamal Abdel Nasser en 1956 y a partir de ahí se cerró el acceso al canal en varias ocasiones tras el establecimiento del Estado de Israel en 1948, pues, de hecho, en esa fecha, tras el desplazamiento violento y la limpieza étnica de los palestinos, también lo que llamamos la Nakba, que hemos dicho antes, pues Egipto bloqueó el acceso a los buques israelíes al canal desde 1948 hasta 1950, lo que afectó su capacidad para comerciar con África Oriental y con Asia, con unas grandes limitaciones y con consecuencias, como veremos después, de coste energético muy importantes para Israel. Eso obstaculizó, por ejemplo, su capacidad para importar petróleo. Y como se cerró el acceso al canal de Suez a todo transporte marítimo internacional en 1956, cuando saltaron en paracaídas los paracaidistas británicos, franceses y todo aquello, pues, bueno, pues el canal quedó pues completamente cerrado con las consecuencias que tuvo también para el resto del mundo, porque en aquel momento Egipto no reconocía a Israel y también cerró el estrecho de Tirán frente al puerto de Eilat en el Mar Rojo, como hemos visto, con las consecuencias que tuvo. Y entre 1967 y 1975, debido a la Segunda, Tercera y Cuarta Guerras Árabe-Israelíes y el consiguiente embargo petrolero que se produjo, pues Suez volvió a cerrarse y la capacidad de Israel para comerciar con África y Asia otra vez se volvió a ver mermada y finalmente
Esto supuso que Israel tuviese que importar petróleo venezolano en los supertanqueros, los petroleros, por el mar Océano Atlántico y el mar Mediterráneo, en lugar de comerciar con el petróleo de la zona. En aquel momento, además, no tenían todavía la constancia de las bolsas de petróleo del Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, vemos que la vulnerabilidad de Israel al canal de Suez siempre fue una constante. Ahí tenemos, por un lado, el canal de Suez y ahí tenemos, por otro lado, el plan del canal Ben Gurión. En julio, ese canal de Ben Gurión, pues en data de 1963, cuando en julio de ese año, Maccabi, un miembro del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, fue contratado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y escribió un memorándum que exploraba la posibilidad de utilizar 520 explosiones nucleares enterradas para ayudar a excavar un canal a través de las colinas del desierto del Negev, y la propuesta formaba parte de un programa más amplio llamado Operación Plowshare, que tenía como objetivo utilizar dispositivos nucleares para fines pacíficos, como la minería, la construcción o la ingeniería. Y la propuesta fue clasificada como secreto hasta 1993, que fue desclasificado y revelado al público, momento en el que Israel rechazó este memorándum porque temía las consecuencias ambientales y políticas del uso de armas nucleares en la región. Sin embargo, la documentación revelaba el memorándum que contenía correspondencia con el gobierno de Israel en la que se discutía la posibilidad de excavar un canal marítimo que conectase el Mar Rojo desde Eilat con el Mediterráneo. Un conducto entre Asia y Europa clarísimo, alternativo al de Egipto. Este canal sería casi un tercio más largo que los 193,300 del canal de Suez, tendría alrededor de 292,900 metros, kilómetros, comenzando en el extremo sur, en el Golfo de Aqaba, por la ciudad portuaria israelí de Eliad, como he dicho, en el Mar Rojo, entre la frontera entre Israel y Jordania. Jordania es aliado fiel y vasallo fiel de Estados Unidos y aliado de Israel, y recorrería y luego iría aproximadamente durante unos 100 kilómetros entre las montañas del Negev, las tierras altas de Jordania, y viraría hacia el oeste antes de la cuenca del Mar Muerto, para dirigirse a continuación a través de un valle en la cordillera del Negev y luego nuevamente hacia el norte para rodear la franja de Gaza y conectarse con el mar Mediterráneo. Los planes iniciales documentaban que debería tener 10 metros de profundidad y 200 metros de ancho, lo que permitiría a los barcos moverse en ambas direcciones, superando así al principal inconveniente que tiene el canal de Suez en este momento, que solo permite el tráfico en un sentido. Por lo tanto, Gaza se encuentra justo en el medio del camino propuesto para este segundo canal. Eh, que, para que nos hagamos una idea, además, converge con los yacimientos de petróleo y de gas que hay frente a la costa de Gaza y a la costa palestina, a lo largo de más de 100 kilómetros, que no es poca cosa. Y según los planos antiguos y el esquema inicial del proyecto, ¿no? O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Bueno, esto se debe principalmente a que la naturaleza del propio terreno, porque las circunstancias de aquellos años, o sea, el hecho de que se pensase en utilizar 520 explosiones nucleares. Sin embargo, las circunstancias han cambiado desde los años 60, ¿no? Las leyes actuales, los acuerdos internacionales y las consideraciones medioambientales hoy día pesan muchísimo más y hace que no sea posible utilizar 520 bombas nucleares para hacer un, un canal, que no es otra cosa. Por lo que atravesar Gaza significaría una posibilidad mucho más barata, porque acortaría la ruta inicial y recorrida que pensaban que describieron en 80 kilómetros, y tiene un recorrido natural por una región y una zona que sería mucho más fácil de perforar y de abrir, ¿no? Es un terreno más adecuado para este trabajo,
porque por él fluyen numerosos manantiales de agua dulce y eso significaría que es un terreno más blando y permitiría el facilitar así la apertura del canal y el recorrido además se reduciría notablemente los costes, ¿no? Sobre todo los costes y el tiempo de construcción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dada su situación estratégica y sus características geográficas, pues es el trazado idóneo para hacer este canal. El coste estimado del proyecto en este momento ha oscilado entre unas valoraciones que hablan de 100.000 millones de dólares y otras que hablan de entre 40 y 55.000 millones de dólares, es decir, calderilla. Nah, lo cierto es que esto explica el trazado y del canal Ben Gurión. La idea de un canal alternativo volvió a surgir en el momento en el que se firmaron los llamados acuerdos de Abraham entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Sudán el 15 de septiembre de 2020. Y el 20 de octubre siguiente, la empresa estatal israelí Europe Asia Pipeline Company, EAPC, y la empresa emiratí Medred Lance Bridge firmaron un acuerdo sobre el uso del oleoducto Eliad Ascalón para transportar petróleo desde el Mar Rojo hasta el Mediterráneo. Y el 2 de abril de 2021, Israel anunció que se esperaba que las obras en el canal Ben Gurión comenzaran en junio de 2021. Sin embargo, esto no ha sucedido, no se han comenzado porque obviamente las consideraciones técnicas o financieras pues no son las únicas que a tener en cuenta. Hay otros factores como es el factor de la seguridad. Mientras que exista la resistencia palestina en la zona, pues independientemente de si el canal cruza el Valle de Gaza o su periferia o más para acá o más para allá, pues podría dar lugar a que las empresas de transporte y los buques comerciales no se arriesguen a cruzar un canal inseguro bajo el fuego de cohetes o bajo el fuego de cualquier organización o de presencia palestina en la región. Incluso en el caso de que fuera más barato que el canal de Suez, tampoco lo harían. Y por mucho que las especificaciones del canal sean mejores, y me refiero a especificaciones técnicas, que las del canal de Suez. Por lo tanto, con independencia de que el canal pase por un sitio o pase por otro, mientras ahí haya palestinos, esta construcción no es viable y estamos viendo que lo que está en juego es un aumento exponencial de la economía israelí y una estrategia de largo alcance para separar Asia de Europa. Ahora vamos a ver las consecuencias geopolíticas de todo esto. Pero lo que desde luego, lo que sí es funcional desde la década de los años 70 es el oleoducto Eilat-Ascalón, como yo he dicho, que tiene 250 kilómetros, que es una arteria de paso petrolífero desde Oriente Medio hacia Europa y, o dicho de otro modo, desde países árabes hacia Europa pasando por Israel, lo cual significa que el flujo de ese producto israelí, perdón, de ese producto árabe hacia Europa lo controlarían los israelíes y por lo tanto la situación de poder estratégico más las tasas y regalías que les producirían no son algo que baladí, ¿no? No son algo sin importancia, sino que tendrían un carácter fundamental. Primero, porque este oleoducto ya es algo operativo. Y segundo, porque de alguna manera contribuye a crear esa contrarruta de la seda, lo que le da a Israel una perspectiva geopolítica de alcance mundial junto con sus aliados como Estados Unidos y el resto de los países árabes. ¿Y cuáles son las consecuencias geopolíticas para el resto de actores que han intervenido en la cuestión? Ahí vemos la isla de Tirán, como hemos dicho, y Sanifir en el estrecho de Eilat y la importancia estratégica que tienen para acceder al Mar Rojo, del Mar Rojo, perdón, al puerto de Eilat y de ahí a un eventual canal que cruzase Israel para llegar al Mediterráneo a través de Gaza. Bueno, pues la visión estratégica de los Estados Unidos para el Oriente Medio, en particular en lo que respecta al desarrollo de la infraestructura israelí, pues es indicativo de objetivos geoestratégicos mucho más amplios y con importantísimas implicaciones mundiales, como estamos viendo, porque Estados Unidos ha mostrado un firme compromiso
con el concepto de un canal estratégico con Israel desde hace décadas. Es decir, ya lo empezaron a mirar en los años 60, no es una cosa nueva de ahora. Y además tienen un objetivo en este momento clarísimo que antes no tenían, que es el objetivo de bloquear y de desafiar la influencia de la franja y de la ruta de China respecto de Europa. Por lo tanto, están creando corredores de comercio alternativos, como el que hemos visto que se ha anunciado en septiembre en la India por parte de algunos líderes que estaban en la reunión del G20, y serviría, evidentemente, la apertura de este canal junto con la iniciativa de corredor comercial como contrapeso del proyecto chino, y reduciría, obviamente, su peso y su influencia. En este caso, además, también reforzaría los lazos económicos que permitiría a Israel controlar el flujo del petróleo en el estrecho, el tránsito de cereales ucranianos, el transporte marítimo a Europa, y condicionaría a Egipto y a Jordania, y reduciría la dependencia de Europa y de la India, y aumentaría del canal, o sea, restaría dependencia del canal de Suez para poder permitir tener una alternativa prescindiendo de un país árabe, como este caso es un aliado, Egipto, ahí no digo nada, ¿eh? Bueno, además, también para Jordania sería interesante convertir este nuevo canal en un proyecto multifacético, porque que pasaría por construir, pues, pequeñas ciudades, hoteles, restaurantes y clubs nocturnos alrededor del nuevo canal, y permitiría, sobre todo, diversificar la economía israelí y ofrecería una nueva fuente de ingresos sostenibles al país. Y esto mejoraría también su papel como nexo comercial global, impulsando su influencia geopolítica de una manera estratosférica. La zona del canal permitiría el desarrollo de nuevas ciudades, incluso algunas de ellas en, en Arabia Saudí, esas ciudades que están diseñando, que no he querido meterme en ello y ni explicar más porque ya excedían con mucho la duración razonable del vídeo. Y respecto de todo esto, el experto en energía y geopolítica, Mehmet Okultku, llama la atención sobre la visita aplazada del primer ministro israelí Netanyahu a Turquía justo antes de la crisis de Gaza, que comenzó el 7 de octubre, y los acuerdos históricos que se firmaron entre Arabia Saudí y Israel justo el día 10. Dijo que debía tenerse en cuenta el corredor económico de la cumbre del G20 en India, que excluye a Turquía. Dijo: había voluntad de cambiar el equilibrio con el corredor de Bombay a Europa, siguiendo la ruta Arabia Saudí, Dubái, Israel, Grecia, y el acuerdo para transportar gas israelí al mercado a través de Turquía había alcanzado la fase final. Ahora esa etapa ha quedado muy atrás y las posibilidades de compensar los daños comisados han disminuido. Bien, ¿qué es lo que pasa con Egipto? Pues que Egipto, que ha tenido un papel central en el comercio marítimo gracias al canal de Suez, pues para que este canal triunfe tiene que tener mejores condiciones que el canal de Suez en sus especificaciones técnicas, como hemos visto. Y para Egipto, el que se construyese ese canal sería un golpe muy duro, porque según un comunicado emitido en junio de 2023 por Osama Rabie, jefe de la autoridad del canal de Suez, los ingresos del canal alcanzaron los 9.400 millones de dólares durante el año fiscal 2022-2023, el más alto de su historia, un auténtico récord. Y eso representa aproximadamente el 14% del presupuesto nacional egipcio para ese año, una cantidad que resulta esencial para un país que tiene una deuda con el Fondo Monetario Internacional que resulta absolutamente impagable. Por lo tanto, esos ingresos son vitales, y si surgiese en el canal de Ben Gurión, podrían desplomarse tranquilamente a la mitad, a un cuarto, vayan ustedes a saber. Por lo tanto, el nuevo canal significaría la destrucción de su economía y de su comercio, y además Occidente no quiere seguir dependiendo de un canal controlado por Egipto, un aliado cercano a la Federación Rusa, que Occidente considera una gran amenaza para la seguridad, como estamos viendo todos los días, ¿no? Además, la primavera árabe en Egipto experimentó un colapso sin al ejército, y el régimen autoritario de Abdel Fattah el-Sisi,
llegó al poder precisamente en esta situación, pero Egipto es un polvorín en la situación. Es decir, no tiene nada que ver lo que se vive en Egipto con lo de la democracia liberal asentada y estable que dicen los gringos, ¿no? Por lo tanto, Egipto además se va a unir oficialmente a los BRICS a comienzos de este año y todo eso preocupa a los países occidentales de un modo absoluto debido al proceso de desdolarización que se está produciendo por parte de estos países y al potencial rival del Banco Mundial que podrían crear los BRICS eh, si llegasen a tener una cuota de comercio mundial importante en la que se negociase fuera del dólar. Además de Rusia, Egipto también tiene unas fuertes relaciones con China. En 2014 firmaron un acuerdo de asociación estratégica que se cree que impulsará su cooperación en el campo militar, económico y comercial, en lo que continúa con una gran cantidad de inversiones chinas en Egipto que fortalece precisamente el apoyo al desarrollo del megaproyecto de la ruta de la seda china en Egipto. Y en 2022 las exportaciones de Egipto a Rusia aumentaron hasta los 595,100 millones de dólares, un 21,6% más que en 2021, y al mismo tiempo las importaciones de Egipto desde Rusia también aumentaron en poco más de 4 millones de dólares, ¿no? Un aumento del 15%. Rusia está interesada en mantener buenas relaciones con Egipto y los palestinos precisamente por la presencia cercana que tienen en la base de Tartus y en la base de Latakia en Siria, que son puntos sensibles para Rusia. Y a principios de este año se supone que Egipto ingresa en los BRICS, que ha ingresado el día 1 de enero de 2024, y Occidente no quiere que Egipto directamente, ni Rusia ni China indirectamente tengan el más mínimo control o acceso al control al comercio mundial a través del puerto de Suez. Bueno, pues esta situación hace muy inconveniente el control egipcio de ese comercio mundial y también abona la idea de, de llegar a un desarrollo distinto y alternativo a esta situación. Bien, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos que en este momento a Turquía el canal de Ben Gurión le afecta directamente a la línea de transporte energético y comercial Basora-Europa, que está centrada desde Irak, de que está centrada en este país, y además el corredor de Zangezur también se encuentra entre los puntos afectados por el proceso global, pues en el mismo contexto. Y para las naciones africanas, como Etiopía, que quieren reducir su dependencia estratégica de Egipto, pues el tener un canal alternativo pues le permite tener una libertad de movimientos que hasta el momento no tendría, porque Egipto ha utilizado durante mucho tiempo su control de Suez pues, para obstaculizar los proyectos etíopes de construcción de una presa en el Nilo y un nuevo canal en el sur de Israel, pues obviamente frenaría la presión egipcia sobre Etiopía. De esta manera, también vemos que los estados árabes ricos en petróleo podrían ver ventajas en sortear el cuello de botella de Suez precisamente porque hay incidentes como el del Ever Given en el 2021, que un error humano a la hora de pilotar uno de los buques bloqueó el canal de Suez, bloqueando asimismo, por lo tanto, el tráfico de buena parte del comercio mundial, ¿no? Y tenemos que pensar además que, por ejemplo, para Arabia Saudí, una megaciudad como es Neom, que están construyendo en medio del desierto, vería reforzado su papel y su importancia si este desarrollo de corredor comercial propuesto por los Estados Unidos atravesase la península arábica. Es más, si me apuran, hasta Egipto podría retener ingresos si consigue alinear los peajes que se cobran en Suez con el precio que tendría el Ben Gurión, pero parece difícil. Lo cierto es que el proyecto israelí está respaldado por Estados Unidos, motivado por la necesidad de competir con la ruta comercial de China, creando una alternativa. Y lo que eso supone que abriría una nueva fase
en la guerra económica con el gigante asiático, porque estarían luchando por el control de los puertos marítimos de cualquier ruta comercial de crucial importancia para ambos. Y esto supone una sacudida fuera de lo brutal en el tablero energético, estratégico y geopolítico del proyecto chino y del proyecto norteamericano, que colisionan, porque estaríamos hablando de que es el punto de transferencia del 30% de la energía mundial. Pero según Mohamed Saher, que es el ingeniero y ex jefe de la Autoridad de la Zona Económica Especial de Aqaba, pues en Jordania, aunque técnicamente el proyecto es factible, pues el resultado de la construcción del canal Ben Gurión depende del resultado, a su vez, la construcción depende del resultado de la guerra en Gaza. En última instancia, hay que pensarlo, el obstáculo para que el canal, una vez eliminado el problema palestino, es que a Rusia, a China y a los socios de Rusia y de China les causaría un daño brutal. Y no creo que ni Rusia ni China se queden impasibles viendo a ver qué pasa, cómo los israelíes construyen un canal que puede suponer el dañar completamente todo el desarrollo estratégico económico que vienen desarrollando durante años, ¿no? Si Estados Unidos e Israel construyen el canal, pues lógicamente, bueno, pues la ruta de la seda podría quedar relegada a un segundo plano. Esto aislaría a Moscú y a Pekín del mar Mediterráneo, y es precisamente por estas razones que la construcción del canal pues podría desencadenar algo más que un grave conflicto. No es ninguna tontería.